de seguridad puedo disfrutar. Si Jesús está a mi lado, ¿qué me faltará? Hoy yo puedo amar, puedo perdonar. Él me capacita para hacer su voluntad. Es su presencia, es su poder lo que me alienta para vencer. Es su palabra que me hace ver cuál es la senda a recorrer, a recorrer. Todo lo que fui, todo lo que soy, por amor a Cristo hoy, perdido yo lo doy. No despreciaré su inefable don, todas sus verdades guardaré en mi corazón. Es su presencia, es su poder lo que me alienta para vencer. Es su palabra que me hace ver cuál es la senda a recorrer. Es su presencia, es su poder lo que me alienta para vencer. Es su palabra que me hace ver cuál es la senda a recorrer. Es su presencia, es su poder lo que me alienta para vencer. Es su palabra
¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Un abrazo, un saludo cordial para todos ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía cada fin de semana. Como digo, no son muchos, pero vamos a hacer bastantes. Con la ayuda de Dios, este mensaje tiene que ir prosperando. Es el anhelo de Dios que su palabra sea predicada a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que finalmente el Señor Jesús pueda venir a esta tierra y finalmente rescatarnos del pecado, ¿verdad? Ese es el anhelo, créalo, de todo corazón se lo digo, y confiado en que la palabra así también lo sustenta, que Dios tiene el anhelo muy pronto de reunirse con sus hijos. Así es que nosotros queremos llevarles la palabra de Dios a través de este medio, y por supuesto nosotros le pedimos de manera pues de favor que comparta con nosotros esta transmisión con todos sus contactos, ¿verdad? Así es que esperamos que ustedes nos colaboren en este punto. Eso sería un premio merecido para nosotros, ¿verdad? Pero créalo que vale la pena para la honra y gloria de nuestro Dios, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, un tema que a mí me apasiona mucho estudiarlo, como todas las profecías bíblicas que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Especialmente en el Apocalipsis. Hoy estaremos hablando el tema el sello de Dios. Es un tema muy amplio que sin duda alguna nos va a llevar un par de clases. No sé si el día de hoy vamos a terminar, pero yo les aseguro, mis queridos hermanos, que vamos a disfrutar de este tema. Usted va a tener una idea mejor de lo que significa ser sellado por Dios. Ya nosotros hemos estudiado, valga la redundancia, en estudios anteriores. De hecho, las últimas 5 semanas nos dedicamos exclusivamente a estudiar el carácter de los 144,000, un grupo de siervos de Dios que Él levantará en el último tiempo, en el tiempo del fin, para cumplir, digo yo, a título personal, con el anhelo de su corazón, y es de que el mundo entero sea iluminado con la verdad del Evangelio eterno del Señor Jesucristo. Así es que, mis queridos hermanos y amigos que nos ven a través de este canal digital de Facebook, que le hemos llamado Ángel Mensajero, porque sabemos que ángel significa mensajero, no porque yo me llame Ángel, pero de una u otra forma todos somos mensajeros. ¿Usted sabía? Usted perfectamente, aunque no se llame ángel, puede ser un mensajero, un ministro de Dios. De hecho, todos aquellos que hemos tomado en serio el hecho de primeramente ser cristianos, seguidores del Señor Jesús, y de esparcir y de predicar su evangelio, somos ángeles, somos mensajeros del Dios viviente. Así es que, mis queridos amigos, hermanos, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta. Yo quiero saludar a mi hermana, que la quiero mucho, la hermana Libby, que siempre está pendiente ahí con Jorge. Así que un abrazo y un saludo cordial. A ellos les gusta muchísimo estudiar la palabra de Dios. Así es que, sin duda alguna, yo sé que van a disfrutar de este estudio como los otros que hemos estado realizando. Bien, antes de iniciar, quiero decirles, mis queridos amigos, que muy pronto vamos a estar posteando nuestra música, como la que entonamos al principio del programa. Por eso iniciamos ahí con una especial musical para que usted vaya conociendo también lo que hacemos en el campo musical, ¿verdad? Todo lo hacemos para la honra y para dar honra y gloria al nombre de Dios, ¿verdad? Eso es lo único que nos impulsa, no hay ningún otro elemento realmente. Y esperamos que esto sea apreciado por aquellas personas que sí realmente valoran el trabajo que se hace para Dios. Así es que, mis queridos amigos, vamos a tener una palabra de oración. Yo les invito a que nos ayuden a compartir esta señal. En este momento estamos en vivo, acá a través de la plataforma de Facebook, ahí en el portal de en vivo. Así es que usted puede compartir en este preciso momento. Así que saludos para todos. Ya ahí nos mandó un saludo a Margarita Vázquez. Le enviamos un saludo cordial, un feliz sábado, como nosotros los adventistas nos saludamos, y para todos los que se habrán de conectar.
Bien, vamos a tener una palabra de oración y hermanos, si a usted le interesa conocer qué es el sello de Dios, yo le invito a que se quede, porque de repente aquellos que creen que lo teníamos claro, nos vamos a dar cuenta que no es complicado, pero tiene que ver, tiene que ver con muchas otras cosas más, ¿verdad? No solo lo que nos dice ahí en Primera de Tesalonicenses, pero bueno, eso lo vamos a estar compartiendo más adelante, ¿verdad? El versículo que vamos a traer en estudio el día de hoy, ¿verdad? En Efesios capítulo 1. Ahí habla del sello de Dios. Y bueno, créanlo que va a ser un tanto difícil poder abarcar el tema de hoy, pero vamos a tener una oración. Querido Dios y Padre que está en el cielo en esta hora, venimos humildemente, Señor, ante su presencia porque queremos ser ilustrados por su palabra. Queremos escuchar su palabra en esta hora, inspirada por el Espíritu Santo. Sinceramente, Señor, necesitamos que usted nos hable y es por eso que estamos decididos a escuchar o abrir nuestro corazón para que totalmente usted pueda tomar el control de nuestras vidas y hacernos entender todas esas cosas que nos ayudarán a nuestra salvación. Querido Padre, le pido una bendición por cada uno de mis hermanos, amigos que nos ven y que nos verán a través de las plataformas de Facebook y también de YouTube, para que ellos reciban también igualmente la bendición del conocimiento y la sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Bien, se me había olvidado decirles, queridos amigos, si usted quiere ver todos estos temas, están posteados lógicamente allí en nuestro historial de Facebook, ¿verdad? Ahí están todos posteados, pero también en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, allá en YouTube, ahí nos puede encontrar como Ángel Galeano, ¿verdad? Puede escuchar los temas allí, puede dejar su comentario, si usted está de acuerdo conmigo o no, créalo que importa para mí, por supuesto, pero no necesariamente tiene que estar de acuerdo conmigo. Esto es la palabra de Dios y al final cada quien tiene su opinión y nosotros la respetamos. Lo que sí siempre solicitamos que lo hagan en el marco del respeto y el amor cristiano. Bien, queremos, mis queridos amigos, quiero presentarles en este momento que lo vayamos a un versículo de la palabra de Dios. Está en Efesios. En Efesios, yo voy a utilizar aquí mi dispositivo para ir a la palabra de Dios y buscar este versículo tan interesante, tan importante, ¿verdad? Que el día de hoy vamos a estar, quizá no vamos a estar analizando, sinceramente, no vamos a poder terminar, es difícil, pero el próximo estudio yo le aseguro que vamos a tener una idea clara. Pero el día de hoy este estudio va a ser fascinante. Yo se los prometo y créanlo que no les voy a fallar. La palabra de Dios no va a fallar. En Efesios, en el capítulo 1, ¿verdad? Vamos a encontrar una declaración interesante. Déjeme verificar si estoy correcto. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Vaya la palabra de Dios, Efesios 13 y 14. Es que gracias a todos los hermanos que nos ven a través de su celular, a través de su tablet, así como esta que usted ve allí. Les agradecemos infinitamente, queridos hermanos, sinceramente, aunque sean poquitos en este momento. Yo sé que la palabra de Dios va a fructificar y pronto vamos a estar en cada uno, en muchos hogares, ¿verdad? Dice la palabra de Dios aquí en Efesios 13, en él también vosotros, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, escuche bien, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, escuchemos bien lo que dice la palabra de Dios. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Si yo le digo, permítame, vamos a buscar aquí este micrófono. Este micrófono que me ha servido muchísimo para cantar.
Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Yo le digo, yo te voy a dar un cocotazo con este micrófono. Perdóneme el ejemplo tan agresivo que utilizo, tan violento. No se me vino otra idea, pero es de mentira, no lo agarre en serio, por favor. Si yo le digo, te voy a dar, de repente hizo una travesura por ahí, te voy a dar un cocotazo con este, el cual queremos decir un golpecito, ¿verdad? Pequeñito, con este micrófono. De igual forma, el Espíritu Santo dice que nos va a poner un sello, dice Dios, que nos va a sellar con el Espíritu Santo. Esto desde ya me hace saber que el Espíritu Santo es parte del sello y no exclusivamente el sello. ¿Está entendiendo usted? Yo creo que todo estudiante, estudioso de la palabra de Dios, por mínimo que sea su conocimiento, este análisis lo va a considerar correcto. Entonces, ¿qué es el sello de Dios? ¿No es el Espíritu Santo? ¿No lo dice clarito ahí? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de el Espíritu Santo de las arras o la promesa o la seguridad de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, hasta que nosotros obtengamos la posesión adquirida, que es nuestra salvación, es la promesa, hasta allí tenemos esa seguridad a través del Espíritu de que vamos a estar siendo sellados, que vamos a pertenecer a nuestro Dios. Es interesante, mis queridos amigos, usted puede dejar su comentario. No sé qué le pareció, no sé si usted está de acuerdo conmigo. No necesariamente tiene que estar de acuerdo conmigo. Puede escribir su comentario ahí. Pero vamos a entrar de lleno en este estudio que va a ser interesante del sello de Dios. El día de hoy tenemos, les dije, este gran estudio, después de haber estudiado en semanas anteriores todo lo que tiene que ver con el carácter de los 144,000, de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, donde son mayormente mencionados estos hermanos. Hoy queremos estudiar algo que no profundizamos en el estudio de los 144,000, ¿verdad? En el tiempo del fin, pero que tiene que ver con ellos, porque dice que sobre ellos será colocado el sello del Dios vivo. Eso es muy importante, mis queridos hermanos y amigos, tener el sello del Dios vivo. Los 144,000, según la palabra de Dios, son siervos de Dios, sobre los cuales Dios a través de sus ángeles colocará un sello que les servirá como protección, ¿verdad? Como protección debido a que hay 4 ángeles que están a punto de soltar los vientos de destrucción sobre la tierra. El sello de Dios sirve para que estos no sean básicamente muertos, ¿verdad? Que no puedan ser destruidos y sobre todo para que puedan cumplir el propósito de Dios de finalmente predicar el evangelio de salvación, el evangelio de Jesucristo. Apocalipsis 7, váyase a Apocalipsis 7, desde el versículo número 1 al versículo número 4, dice la palabra de Dios. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También a otro ángel que subía de donde sale el sol, dice la palabra de Dios, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz este ángel a los 4 ángeles que sostenían esos 4 vientos violentos, ¿verdad? A quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea que hacerle daño al mar, ¿verdad?, a la tierra, a los árboles, es sinónimo de hacerle daño a los siervos de Dios. Por eso es que estos 4 ángeles
este ángel está diciendo, momento, detengan todavía los vientos de destrucción sobre la tierra para que sellamos, para que aseguremos. Después vamos a estar hablando amplia sobre el sello en realidad, pero estoy poniendo este contexto para que usted al final pueda entender realmente el mensaje que queremos dar el día de hoy a través del estudio de la palabra. Y dice que no haga daño a la tierra y al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, dice 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Dios, de los hijos de Israel. Bueno, nosotros hoy no vamos a estudiar, ya hemos estudiado el carácter de los 144,000, otro día vamos a estudiar si este número, realmente a mí no me interesa, se los aseguro, estudiar el tema de que si son literales o si son figurados o son simbólicos. O sea, cualquiera de los dos casos tampoco le debiera de importar a usted. Usted lo que tiene que proponerse es estar dentro de los 144,000 y sean literales o sean figurados, eso no le va a servir de nada. Usted lo que tiene que hacer, usted y yo lo que tenemos que luchar es por estar dentro de ese concepto de los 144,000. La pregunta del millón es, ¿qué es el sello de Dios? Eso lo vamos a estar respondiendo, yo se lo aseguro, mis queridos amigos, en este estudio fascinante que seguramente se va a extender por otra clase más la próxima semana. Quiero decirle, mi querido hermano, que este es parte del Evangelio de Jesús. Quizás tú me escuchas mucho hablar de este tema en tu iglesia, ¿verdad? Y de otros que aparecen en el Apocalipsis. Es una lástima porque el Señor Jesús da una bendición especial al inicio incluso del Apocalipsis para aquellos que estudian la profecía de este libro. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mire qué tremenda bendición lo que Dios nos da. Quiero decirte, mi querido hermano y amigo, que estudiar el Apocalipsis nos trae una seguridad, nos trae una felicidad enorme, tremenda, ¿verdad? Apocalipsis utiliza la palabra griega Macarios, que es, según esta palabra, es alguien que está supremamente bendecido, afortunado. Podemos utilizar la palabra bien librado también, o bienaventurado, o también dichoso o glorioso. O sea, es una palabra sumamente importante, y si hoy en día nosotros no estamos sintiendo esos estados de ánimos al momento de estudiar el Apocalipsis, mis hermanos, entonces tenemos algún problema. Porque es dichoso, feliz aquel que estudia el Apocalipsis, y usted va a ver más adelantito por qué. No hay cosa más extraordinaria que conocer los misterios de Dios. Mire, el diablo, a través de sus agentes, le encantaría conocerlos. Conocer los planes de Dios es importante, interesante, y Dios quiere que los conozcamos, ¿verdad? No hay otra cosa extraordinaria que conocer los misterios de Dios. Conocer los planes de Dios, esa, como dije, trae seguridad, trae sabiduría, al mismo tiempo mucha bendición al estudiante, así como también al que escucha la profecía bíblica, como usted que nos está escuchando en este momento. Porque al conocer nosotros los misterios de Dios, nos sumamos a los planes de Dios y Él nos considera parte de ello. Estamos siendo parte de su reino y colaborando con Él para su establecimiento muy pronto acá en la tierra. Volviendo al tema, ¿de qué sello me habla aquí el profeta de Dios, profeta Juan, verdad? Les aseguro que será un tema, un estudio apasionante, delicioso y muy bendecido para todos. Y ojalá nos alcance el tiempo, y obviamente no nos va a alcanzar el tiempo para poder terminarlo, ¿verdad? Así es que, pero aún así iremos a velocidad de águila para poder cubrir la mayor parte del tema de hoy, ¿verdad? Pero yo les aseguro que aprenderemos
muchísimas cosas que quizás no lo escuchamos en las iglesias, no por mala intención quizás de los pastores, de los ministros, de los hermanos que les gusta predicar, sino simplemente porque no se entiende. El Apocalipsis se ha considerado un libro inentendible. Para muchas personas incluso levanta hasta temor, levanta en cierto sentido miedo por las palabras que se utilizan. Pero quiero decirle, mis queridos hermanos, el Apocalipsis es un libro lindísimo, que si usted le entiende el propósito, entiende los símbolos que utiliza en su verdadera comprensión, usted se va a dar cuenta que realmente Dios lo que hizo es camuflajear algunas palabras para que los entendidos la entiendan y puedan encontrar sentido a la palabra de Dios. Porque saben, si el diablo pudiese interpretar, porque el diablo no entiende muchas cosas, el diablo sabe todo de la palabra de Dios, pero hay cosas que Dios las esconde de la mente del diablo. Si él supiera los planes de Dios, porque incluso la misma palabra de Dios nos habla cuál va a ser el fin del diablo, y este individuo aún no ceja en su intención de destruir al mundo, de destruir a los hijos de Dios. Él sabe cuál va a ser el final. Pero obviamente el diablo ya está condenado. El diablo no tiene opción, no puede ser salvo. Él ya rechazó la misericordia de Dios que por miles de años, mucho tiempo, Dios le dio esa oportunidad de que se arrepintiera. Así lo dice la palabra de Dios, pero eso es otro tema. El tipo de sello de que está hablando aquí es un sello diferente, mis queridos amigos. En la palabra de Dios se habla de al menos en Apocalipsis, yo he estado estudiando esto, y se habla al menos de 3 tipos de sellos diferentes. Vamos a hablar un poquito así, de una forma somera y no nos vamos a tardar tanto en esto, ¿verdad? Se habla de 3 tipos de sellos, pero debemos de decir que son completamente diferentes uno del otro y que tienen diferentes funciones. Y el día de hoy nos estaremos concentrando exclusivamente, como en el siguiente estudio, en el sello que aparece en el Apocalipsis 7, en el Apocalipsis 7, ¿verdad? Del libro valga la redundancia, de Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis 7, del 1 al 4, ahí podemos encontrar este sello, pero ¿dónde es que habla de los otros sellos que mencioné? Bueno, en Apocalipsis 5.2, yo les voy a llevar a Apocalipsis 5.2. Vayamos a Apocalipsis 5.2, por favor, mis queridos hermanos y amigos que nos ven a esta hora. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 5.2. Apocalipsis 5.2 de Apocalipsis nos dice la palabra de Dios. Dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Está hablando en un término plural, sellos. El tipo de sello de que está hablando aquí es un sello que se encuentra en un libro, según Apocalipsis 5, y que el único quien lo puede desatar es el Cordero, o sea, Jesús. Porque Él es quien, en verdad, es quien conoce y puede desvelar la historia, que es lo que representa básicamente los sellos, porque como decían los ángeles, seres vivientes y los ancianos allí en Apocalipsis 5.12, el Cordero que fue inmolado es el digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Escuche eso. O sea, ese Cordero que representa a Jesús es un ser todopoderoso. Oiga bien, tiene el poder, tiene la riqueza. Hermano, amigo, Él tiene la riqueza, tiene la sabiduría, la fortaleza.
la honra. Él se merece toda la honra y la gloria. No me digan, por favor. Por allí escucho muchas denominaciones y muchos hermanos tratando de rebajar la persona de Cristo, que no es Dios, que no se merece adoración. Por favor, mis queridos amigos hermanos. ¿Qué es eso? No podemos expresar esas palabras. Es un pecado garrafal. La honra, la gloria y la alabanza. Eso se merece nuestro Señor Jesús. Por eso es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 5:12. Vaya y véalo. No podemos decir menos del Señor Jesús. Y esos características solamente pueden ser ostentadas por el Dios Todopoderoso. Y Jesús es Dios, como dice Juan al principio del capítulo 1. Así es que este sello o estos 7 sellos tienen que ver con descubrir lo que está escrito en ese libro. Algo diferente del sello del capítulo 7. De hecho, el sello de Apocalipsis 7 es implantado en el transcurso del 7º sello, poco antes que suenen las trompetas, porque ya antes de las últimas 3 trompetas o últimos 3 ayes, que son tan importantes y son terribles, ya los hijos de Dios están totalmente sellados, como lo dice Apocalipsis 9, véalo. Apocalipsis 9:4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde. ¿Se acuerda del mar, de los árboles y todo eso? Aquí es similar. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino, escuche a quién van a dañar los demonios, a los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis 9:4. ¡Wow! Esto es tremendo, mis queridos hermanos, porque si al final del tiempo usted no tiene el sello de Dios, no va a tener la protección de Dios y los demonios lo van a destruir terriblemente. Así nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis 9:4. Este es el mismo sello de Apocalipsis 7, un sello que tiene que ver con la protección de la vida de los 144,000, como su contexto lo dice, ¿verdad? Pero los sellos que aparecen en el capítulo 5, como les dije, tiene que ver con algo que el cordero tiene que desatar. Y como dije anteriormente, estos sellos representan la historia de este mundo. Desde el principio hasta el fin. Es necesario que el Cordero que quita el pecado del mundo pueda declarar lo que tiene que suceder. Porque ahí está la esperanza de los hijos de Dios. Nosotros necesitamos saber lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Es muy importante. Dios declara a sus siervos todo lo que va a hacer. Por eso era importante que el Cordero que quita el pecado del mundo, ese Cordero desatara los sellos. Sabemos que todo lo que existe, mis queridos hermanos, está bajo el control de Dios. Es por eso que Apocalipsis en inicio nos dice, felices los que estudian y oyen la profecía de Apocalipsis. Claro, ¿quién no será feliz de conocer cuál será su suerte? Y más cuando esa suerte se trata de la victoria final. Es los sellos que ese Cordero tenía que desatar, tiene que ver con los eventos que se iban a realizar durante la historia. Esos eventos tenían que ser conocidos, como le dije, por los siervos de Dios, porque nada hará el Dios nuestro sin que se lo revele a los siervos, los profetas. Y por eso Juan, usted lo ve llorando, clamando, que no había nadie que nos dijera qué iba a suceder con la historia. Pero vino Jesús, el que tiene los 7 espíritus, y él sí tiene la autoridad para poder desatarlos. Y ningún otro, incluso ni el Padre, lo pudo tener. Impresionante esta lección. Ni el mismo Padre, no había nadie, dice. Estamos hablando en un contexto del cielo, mis queridos amigos. Cuando usted ve allí cuando usted ve esta declaración de Apocalipsis 5, está básicamente en un contexto celestial. No había nadie, sino solo el Cordero que fue inmolado, el que es digno de tomar el poder, imagínense. La riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza, 7 puntos principales, o sea, la totalidad, es el único que podría abrir
esos sellos. Y así lo hizo. Lo único que nosotros no los entendemos. Qué triste, ¿verdad? Cuando Dios desveló 7 sellos y nosotros no los entendemos. Ya nosotros en clases anteriores hace algún tiempo hablamos un poco de los sellos. Y no quiero decir que con esto yo lo entiendo todo, pero hay mucha revelación que nosotros la podemos conocer, ¿verdad? Mis queridos hermanos y amigos, confiemos que todo, como les dije, todo está bajo el control de nuestro Señor Jesús. Él está guiando a su pueblo en estos últimos días, así como en toda la historia. De eso es que nos habla básicamente los sellos de los capítulos 5 y 6 de Apocalipsis. Ahora bien, la Biblia nos habla de otro sello que a nadie nos gustaría tener. Y usted verá por qué. Este sello lo podemos encontrar. No es nuestro objetivo hablar de este sello realmente, porque lo que nos ocupará va a ser del sello del Dios vivo. Pero para poner en contraste estos sellos, vayamos a Apocalipsis 23. ¿Qué dice Apocalipsis 23? Vamos a buscar Apocalipsis 3, les vamos a dar unos segunditos allí. Apocalipsis 20 y capítulo 3, dice la palabra de Dios. Bueno, ya me fui por acá, ok. Apocalipsis 20, en el capítulo 20, Apocalipsis 20, versículo 3 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más, escuche bien, a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Estos versículos siento, porque también a mí me gusta escuchar y estudiar y escuchar básicamente las opiniones de otras personas que de repente tampoco pertenecen a mi religión, a mi iglesia, pero que yo en su mayoría encuentro conceptos muy positivos. Quiero decir, he aprendido muchísimo de muchos pastores, pero al igual yo tengo mi opinión y hago mis propios estudios y me doy cuenta que algunas interpretaciones en cuanto a este versículo no están correctas. La palabra de Dios no se halla ningún sustento bíblico para decir, por ejemplo, que estos, bueno, aquí está hablando de Satanás y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello. Aquí está el sello sobre él, que no es el sello que ponen sobre los 144. Mire este sello, escuche qué es lo que tiene que ver con este sello. Dice, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado, dice, por un poco de tiempo. Entonces, ¿cuál es el sello? Porque, mis queridos amigos, Apocalipsis es un libro figurado, es un libro mayormente simbólico, donde nosotros tenemos que conocer qué representa cada símbolo. Y cuando se trata de este versículo en especial, tenemos que pensar y ver que dice el sello que le ponen a Satanás aquí, dice que es para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Ese es el sello, ¿verdad? O sea, él va a estar atado porque dice debe ser desatado. Vamos ligando ahí nosotros, con este versículo nos puede dar la respuesta, mis queridos amigos. Obviamente no se trata de un sello literal, o sea, como muchos hablan de la marca de la bestia, donde dice que va a venir un sello y nos van a poner en la frente y listo. Oiga, como que si eso nos va a atar a Satanás un sello en la frente. No, cuando los siervos de Dios en la antigüedad fueron sacrificados, los hicieron pedazos, entre más los acuchillaban y los pasaban por espada, más eran fieles a Dios. Un sello en la frente no significa absolutamente nada, mi amigo. Pero sí significa mucho cuando ese sello se vuelve un símbolo y se convierte en algo espiritual, un concepto que nosotros abrigamos en nuestra mente. Una cosa que es mentira y nosotros creemos que es verdad. Eso puede cambiarnos. Y lo que nosotros tenemos en nuestra frente, por supuesto, en nuestro cerebro, la maquinita donde elabora cada uno de los pensamientos con los cuales los vamos a llevar a la práctica y eso va a ser nuestro actuar. Ahora bien, dice que Satanás en esos 1000 años será atado.
Satanás quedará solo en esta tierra, mis queridos amigos, en contraposición. Y miren, este concepto, como les dije, es muy debatido, muy estudiado, donde muchas denominaciones y muchos hermanos declaran de que estos 1000 años Satanás va a estar recluido, 1000 años en un lugar allá debajo de la tierra, será atado y no podrá moverse y nada, ¿verdad? Y los hijos de Dios en esos 1000 años vamos a estar aquí en la tierra felices y contentos mientras se lleva una obra de restauración. Algo otros creemos que no va a ser así, porque la palabra nos dice que Dios va a venir a traer, va a venir a arrebatar a sus hijos de esta tierra para llevarlos a vivir 1000 años, no en la tierra, sino en el cielo. Vamos a estar con Jesús y después de los 1000 años, nosotros recién vamos a volver, sería una tercera venida del Señor Jesús, porque la primera fue cuando nació acá como un precioso bebé, lindísimo, y en la segunda ocasión va a ser la que estamos esperando ahorita, en poco tiempo. La tercera venida de Cristo va a ser después de los 1000 años, y es allí donde nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20 que después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, después de los 1000 años. Ahora bien, yo les quiero hablar la forma cómo será atado, qué significa el sello que se será puesto sobre Satanás. Obviamente Satanás, al quedar por 1000 años aquí en esta tierra, la mayor arma de Satanás que tiene es el engaño. Y para engañar, obviamente, tiene que tener a alguien a quien engañar. Para poder él trabajar con este espíritu engañoso, tiene que tener en quien trabajar. Y obviamente a quien quiere engañar son a los hijos de Dios. La lógica me dice que Dios pondrá un sello en Satanás simplemente alejando a sus hijos de él, llevándolos al cielo por 1000 años. O sea, Satanás estará atado por 1000 años en esta tierra, en el sentido de que no tendrá que engañar a nadie, no puede trabajar, se siente atado por una serie de circunstancias. Muchos de nosotros usamos este mismo concepto. Nos sentimos atados de pies y manos, pero nuestras manos y nuestros pies están caminando y haciendo algún tipo de trabajo. Pero no nos referimos a ese atamiento físico, sino a una atadura de circunstancia, donde nosotros, de repente hay una ley que no nos permite hacer un proyecto. Nos sentimos atados, no podemos hacer nada contra eso. Las circunstancias, está lloviendo, no podemos seguir con la construcción, estamos atados de manos. ¿Me está entendiendo? Así dice la palabra de Dios, que Satanás estará atado por circunstancias durante 1000 años en esta tierra, donde esta tierra lucirá desordenada, vacía, así usa el término, como estaba a un principio. Bueno, mucho peor, porque cuando al principio, queremos decirle, mis queridos hermanos, la tierra no es que estaba desordenada, sino que estaba desordenada, en el sentido de que no había orden. Por eso Dios fue creando y puso en orden todas las cosas. Hay dos tipos de desorden. El desorden que usted encuentra cuando va al cuarto de sus hijos. Me pasa con mis hijos. Un desorden total. Me pongo como loco porque no me gusta el desorden. La tierra quedará debido a la venida del Señor Jesús en poder y gloria, en poder y majestad, destruida, porque incluso dicen que los impíos dirán: caen sobre mí las piedras y todas las cosas y a esconderme de aquel que viene en las nubes de los cielos. Pero obviamente la muerte no tiene sentido en ese entonces. Pero no morirán. Saben, mis queridos amigos, la tierra quedará durante 1000 años totalmente destruida. Será algo espantoso, y muchos predican de ese milenio de paz y seguridad y etcétera, etcétera. La palabra de Dios en ningún momento menciona tal situación. Entonces, este sello, el que es puesto sobre Satanás, es totalmente diferente a los anteriores. Tiene que ver con limitar a Satanás para que no engañe más a las naciones hasta que pasen los 1000 años en los que los hijos de Dios estarán en el cielo, ¿verdad? Con Jesús, para luego retornar a esta tierra. Pero
este es otro tema que algún día nosotros vamos a estudiar, que es un tema extraordinario y lindísimo, ¿verdad? De modo que es puesto un sello sobre Satanás para limitarlo en su trabajo de engañar a la gente, como les decía, ¿verdad? Obviamente, en el transcurso de 1000 años, al contrario de lo que muchos aducen, no habrá gente en esta tierra, motivo por el cual Satanás, a través de una serie de circunstancias, quedará atado y no podrá engañar a nadie, porque simplemente no hay nadie con vida que pueda engañar aquí en la tierra. Y menos no van a haber hijos de Dios. Satanás únicamente puede trabajar cuando existen hijos de Dios. Los otros ya están en su poder, ya los tiene engañados, ya los tiene en su mano. Por eso, en el transcurso de los 1000 años, cuando esta tierra quede vacía y desolada, no podrá engañar a nadie. Porque los hijos de Dios se habrán ido al cielo. Como les dije, ¿verdad? Quedará confinado a esta tierra desolada y vacía, únicamente con sus demonios, ¿verdad? Y eso le llama la palabra de Dios estar atado con cadenas, cadenas de circunstancias que no le permitirán hacer el trabajo que él sabe hacer, ¿verdad? Y es destruir, matar y engañar. Pero este tema es para otro estudio, como les dije, ¿verdad? Muy interesante que vamos a desarrollar un día. La pregunta de nuevo, ¿qué es el sello de Dios? ¿Qué representa el sello de Dios en Apocalipsis 7? Apocalipsis 7, 2, 3 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro vientos, a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, decían este ángel, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Un versículo que le da un golpe terrible a la doctrina del rapto secreto, porque lo que está haciendo Dios aquí es preparando a su pueblo para que pase por la gran tribulación, para que no hagas daño a la tierra, dice, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Después de eso, dice los ángeles, suéltalos. No hay ningún problema, el pueblo de Dios va a estar seguro. Eso es lo que yo puedo notar en este versículo. Como decíamos, este sello tiene que ser puesto sobre los hijos de Dios antes de que suenen los cuatro vientos, que representan obviamente las dificultades por el cual tendremos que pasar. Llámense guerras, pandemias, coronavirus, como la que estamos pasando, pero en ese momento, acontecimientos de gran envergadura, ¿verdad?, van a pasar, no creadas por seres humanos, sino por el mismo Dios. Así que van a ser plagas, van a ser acontecimientos sin misericordia. No veremos la misericordia de Dios como la vemos hoy en día. Y así van a pasar una serie de catástrofes que solamente los que tienen el sello de Dios podrán salir con vida. Y la palabra de Dios nos dice que los únicos que librarán, y quiero insistir en esto, esta batalla serán los 144,000, porque son los que han sido sellados en el tiempo del fin y que podrán pasar por el tiempo del fin, donde se habrán de realizar pasar por dificultades, ¿verdad? Y obviamente estos van a pasar estas dificultades. Hay un tiempo de apretura de Jacob que van a pasar los siervos de Dios, los hijos de Dios, ¿verdad? Para esperar. Luego viene la liberación, por supuesto, la llegada de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo, con poder y gloria. Hay religiones, mis queridos amigos y hermanos, que quieren minimizar la venida del Señor Jesús, diciendo que apenas vendrá a venir a robarse en secreto a un grupo de sus hijos, de siervos, como si Jesús tuviera miedo de que la gente lo viera venir. No, mis queridos hermanos, ya es la hora que Dios muestre al mundo y a los demonios quién es nuestro Dios. Por mucho tiempo pareciera que Dios ha estado escondido allá. Obviamente, este es solo... para los que no tienen fe, pero sabemos
que Dios es real y en este momento está presente para librarnos de todas estas cosas que están sucediendo, que están pasando. Pero en el tiempo del fin, Dios ya no se esconderá más. Su presencia será gráfica, visual. Él ya no callará. Ya basta. El pecado ha tomado demasiada ventaja como para que Dios siga callado. Pero muchas personas creen que Dios viene escondidita por ahí, a robarse, como pidiendo permiso. Dios no es ningún ladrón. El único ladrón, el único que roba y mata es Satanás. No tiene nada que ver con nuestro Dios. Dios, pues está llegando la hora en que Dios va a demostrar a las tinieblas el poder que tiene, ¿verdad? De modo que la venida de Jesús será esplendorosa, real, visual, como ya lo hemos explicado en estudios anteriores y hemos hablado al principio de esto. Como decíamos, queridos hermanos, en Apocalipsis 7 encontramos el sello de Dios, pero en Apocalipsis, en Efesios 1, versículos 13 y 14 nos habla de un miembro de la deidad que es encargado de poner el sello de Dios. Él es parte del sello de Dios. No exclusivamente Él es el sello, pero ese elemento es como que yo le quisiera decir, es el mango por el cual tomamos ese sello que va a poner en la mente y el corazón de las personas en los últimos días. Escúchelo, dice, y lo vamos a repetir. Ya estamos casi terminando. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, usted que ha escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación es la palabra de verdad, y habiendo creído en Él, en el Señor Jesús, en su evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Escuche qué es lo que selló. ¿Está entendiendo usted qué es lo que selló el Espíritu Santo? El evangelio, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que, más atrasito dice, voy a repetirlo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, esta palabra que estamos hablando, si usted la creyó, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en el evangelio y en el Señor Jesús, estás sellado, fuiste sellados. ¿Quién te selló? El Espíritu Santo te selló para salvación, con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía. Aquí dice las arras, pero también se traduce como la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muchos de mis hermanos, para no meterse en dificultades y para hacer más simple la respuesta, utilizan este versículo para dar una respuesta a la pregunta en cuestión de cuál es el sello de Dios, ¿verdad? Y la quieren utilizar fácil y dicen, el Espíritu Santo. Y ya, y se olvidan del contexto del versículo donde dice que lo que va a sellar el Espíritu Santo es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, habiendo creído ese evangelio, el evangelio de Jesucristo, que son los mandamientos, en otras palabras, los mandamientos de Dios, pero específicamente la ley de Dios. Mis queridos hermanos, usted no se va a querer perder el próximo estudio, porque vamos a venir con todo. Ya hoy usted ha visto que el Espíritu Santo es el elemento, la persona de la deidad que Dios utilizará para poner su sello, y de hecho Él se convierte también parte del sello, ¿verdad? Personalmente creo, y como lo vamos a demostrar con la palabra de Dios, el Espíritu Santo es parte del sello de Dios, así como Jesús, por ejemplo, es la imagen de Dios. La imagen persona. Usted quiere conocer a Dios, conozca a Jesús. Usted quiere tener el sello de Dios, obedezca la palabra, los mandamientos de Dios, y automáticamente el Espíritu Santo va a venir y va a sellar su vida
con la obediencia, dándole todos esos atributos que aparecen en la palabra de Dios, que son dones del Espíritu Santo. Eso es lo que sella Dios en sus corazones, juntamente con su santa ley, ¿verdad? Como les decía, personalmente yo creo, y como lo vamos a demostrar más adelante con la palabra de Dios, el Espíritu Santo es parte del sello de Dios. Así como Jesús es la imagen perfecta de Dios, el sello, el Espíritu Santo, es el instrumento principal para imponer, para poner el sello de Dios, que es su palabra, el Evangelio de salvación. De modo que si utilizamos este versículo y otros para decir que el Espíritu Santo es el sello de Dios viviente con los cuales las personas serán selladas, estamos dejando de aprender muchas otras verdades maravillosas que Dios quiere que aprendamos cuando estudiamos y entendemos sobre todo lo que significa el sello de Dios. Porque hoy en día en muchas denominaciones se hace pensar que si no hablas en lengua y haces milagros, simplemente no tienes el Espíritu Santo, el cual dicen ellos, y yo estoy de acuerdo, en parte es el sello de Dios. Pero a través de este estudio, que lo estaremos presentando al menos en 2 partes hasta el momento, porque ya no nos ajustó para completarlo, o clases, veremos que en realidad el sello de Dios, ¿qué es el sello de Dios, verdad? ¿Y qué elementos lo componen? Porque mi querido hermano y amigo, cuando Dios habla de un concepto, se está basando en hechos reales, ¿verdad? Y obviamente, cuando nosotros hablamos de un sello, tenemos y debemos analizar en qué consiste y qué elementos comprende un sello, como lo hablamos anteriormente, ¿verdad? Por eso nos iremos a la palabra de Dios para que nos ayude a comprender todas estas cosas, ¿verdad? Mis queridos amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. El próximo vamos a traer una lluvia de versículos de la palabra de Dios, donde vamos a comprobar si usted creía que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Yo también lo creo, que es parte del sello de Dios. No que lo es todo, pero dice usted, ¿pero qué tú estás diciendo? Mis hermanos, es que si nos quedamos ahí vamos a dejar de entender otras cosas de la palabra de Dios, porque muchos queremos resumirlo en un solo concepto y meterlo todo en un solo saco, ¿verdad? Y ese es el problema que tenemos los cristianos. Limitamos al Espíritu de Dios cuando le decimos, Espíritu, tú puedes hacer todo. Sí, el Espíritu lo puede hacer todo, pero el Espíritu trabaja en orden. Dios es un Dios de orden. Y nosotros vamos a entender cómo trabaja Dios a través del Espíritu Santo, que es Dios, poniendo su sello. ¿Qué es lo que sella en la frente y en el corazón de las personas? Eso lo vamos a aprender en nuestra próxima clase. Así es que, mis queridos amigos, les agradezco infinitamente el favor de su atención. Un saludo muy especial para todos los hermanos y amigos que se comunicaron. Saludos para Alcide Reinaldo Ramírez, para mi prima Xiomara Aguiriano. ¿Dónde nos ves, primita? Y a todos los hermanos, a Vidal Pérez, que siempre de vez en cuando se asoma por ahí. Un saludo cordial, gracias por habernos visto, ¿verdad?, en este día. Mis queridos hermanos, quiero finalizar con una pequeña oración y así despedir el programa de esta tarde. Que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Y no se olvide, mis queridos amigos, usted es la persona más importante, como decía un pastor famoso, para Dios. Es lo más lindo que Dios tiene en esta tierra. Usted no es cosa poca. Imagínese, dar la vida por alguien no significa cosa poca. Y máxime si ese alguien quien dio la vida es un rey. Y más si ese rey es un Dios. ¿Qué le quiero decir? Usted es demasiado importante para Dios, mis queridos amigos. Saludo también para Mari, ya te miré, Mari, por ahí. Ahorita acaba de entrar tu saludito por ahí. También para Francisco Rodríguez, allá en Catacamas. Bueno, llegaron por último ahí. Manden saludos ahorita porque ya estamos por despedirnos. Tú eres demasiado importante para Dios, mis queridos. Allá en Catacamas, de paso, Catacamas es mi ciudad. Por allá vamos a estar muy pronto, con la ayuda de Dios. Bueno, mis queridos amigos,
se me vienen a la mente muchas cosas, así es que disculpen que me desconcentré por un momento, pero vamos a seguir con estos estudios la próxima semana. ¿Quiere saber de qué se trata el sello de Dios? No se la pierda, mire, si usted, si se hubiese querido perder algún programa sería este, pero la próxima semana yo les aseguro que vamos a aprender muchísimo. Es más, yo estoy aprendiendo, no es que me las sé todas. El punto es que cuando yo me pongo a estudiar, recién aprendo las cosas, porque Dios ha prometido dar sabiduría y conocimiento a aquellos que con sinceridad le pedimos, ¿verdad? Así que les agradecemos. Antes vamos a tener una oración para despedir. Querido Dios y Padre, gracias por su palabra, gracias porque esto nos da felicidad y nos trae a nuestra vida esperanza, porque sabemos que muy pronto el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios y Salvador Jesús, vendrá por sus hijos, aquellos que le amamos y ansiamos reencontrarnos con Él. Porque ya de una u otra forma nos hemos encontrado con Él una vez que hemos escuchado y hemos obedecido y aceptado el mensaje del Evangelio, de su Evangelio. Gracias, Señor, le pido una bendición por mis hermanos y amigos que ven este programa, que como digo, quizás somos poquitos, pero hemos confiado en que este pan ya está lanzado al río y que después de mucho tiempo obtendremos la cosecha para la honra y gloria de su nombre. Gracias, Señor. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos ven en todos lados. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana, si Dios así nos lo permite, donde estaremos nuevamente con otro programa similar a este, ¿verdad? Saludos para todos. Déjenme ver si no encuentro a nadie que se me haya quedado por ahí. Bueno, ya todos los saludamos ahí. Si se quedó alguien fue que ya entró tarde el saludo. Hasta luego, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.